hoy a la mañana, como introducción, pensaba y hablaba, pero los de la mañana son mayores que ustedes son todos jóvenes, no se van a acordar. Yo veía un dibujito animado cuando era chico, había 3, creo, 4, no había mucho más que eso. La tele empezaba un rato antes de venir del cole, me parece, año 80 y pico era ya. Y había un genio, y para mí decía Chazán, o se llamaba Chazán. ¿Hay alguien que se acuerde de ese genio? Vamos todavía, ¿verdad? Porque hoy me decían que era Aladino, pero Aladino es más de estos tiempos. Y entonces me gustaba decir eso. Pero todo era para entrar en esta cosa, que yo sé que ustedes no son de fantasear esas cosas, pero los de mañana sí decían todos, si yo me encuentro un genio, ¿sabes cómo le pido? ¿No? Entonces, por ahí una señora me explicaba el sistema, me decía, frotar la lámpara, le pedí los 3 deseos. Y no vamos a hacer chiste de esos 3 deseos que están mal pedidos ni nada, pero sí pensemos en esto. Estaría bueno que de repente aparezca alguien, ¿qué querés? Y nosotros decir lo que queremos y recibirlo. Quizá no tiene ni siquiera lógica, mucho menos es posible alcanzarlo por la fe. Pero, ¿qué pasaría si es el mismo Señor el que hoy te dice, quiero concederte un deseo? 2 segundos, se fue el tiempo. Decirle que está al lado, dormiste. Entonces, la idea es que meditemos en esto. Tenemos que estar listos para pedir. Tenemos que tener en mente, ¿qué pedirías? ¿Tenés hambre? Vas a pedir un sándwich. Y si estás enamorado, vas a pedir que la chichi te mire. Pero, ¿qué pedirías hoy? ¿Cómo te enfocarías? Entonces, quiero ir a este texto que está en Marcos 10, versículo 46 al 52, a ver si podemos aprender algo de lo que dice acá. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Lo pongo en situación, la gran multitud, sus discípulos, todos los que iban siguiendo a Jesús, seguramente con la intención de preguntarle algo, de escucharlo, de hablar, de percibir lo que iba a pasar, estar cerca de esa manifestación de poder, escuchar la verdad revelada que soltaba Jesús. Y entonces me imagino todo, callate, déjame escuchar a mí, ¿no? Y el otro, y en el medio de ese bullicio, alguien se entera de ese paso. Entonces, dice, acompañado de sus discípulos, una gran multitud, y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Dónde estaba sentado? Junto al camino. Versículo 47 dice, al oír que venía, era Jesús, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. ¿Qué se puso? No, pero dígamelo gritando, los de la mañana gritaban. ¿Qué hacía? Ahí está. Entonces, ¿qué hacía? Aleluya. Se puso a gritar. ¿Cuánto hace que no gritas? No me conté porque entraste a los gritos, pero yo te digo, no te hablo en esas cosas domésticas. Porque mirá si nosotros pudiéramos apasionarnos y gritar así cuando cantamos. Yo los veo, todos ustedes cantan tremendo y adoran, pero los de la mañana a veces cantan despacio. Y algunos las palmas, una fiaca para y entonces uno dice, pero bueno, muchachos, arranquemos. Y mirá si uno gritara con el mismo ímpetu que cuando alguien pasa por enfrente y te grita cositas. Los de la mañana parece que bajan el vidrio. ¿Y por qué no podemos nosotros levantar la voz para adorar al Señor? ¿Por qué no podemos levantar la voz para decir amén? ¿Por qué no podemos levantar la voz para darle gloria, para darle alabanza? Que el Señor nos auxilie para que podamos ser los que nos atrevemos a gritar para Jesús. Jesús, hijo de David, gritaba, ten compasión de mí.
48 dice, muchos lo reprendían para que se callara. Y la prédica va a estar alineada en esto, en aquello que se levanta para no permitirlo. Por ahí en este caso eran personas, en el caso nuestro pudiera ser timidez, vergüenza, que temor de quedar expuesto, vaya a saber qué cosa no te lo permite. Yo siempre contaba de la iglesia donde nosotros nacimos, había un hermano, Máximo Raúl, creo que se llama así. Él era, sí, ¿no? Ahí está, Máximo Raúl. Él era el amén de la iglesia, pero no era un amén. Amén, y mandaba unos discursos santos, el Dios poderoso, aleluya. Y todos los nenes que estaban al lado, todos, pero así de la nada pegaba y la verdad es que levantaba el culto, su voz, todos los demás se unían y después andábamos todos también, aleluya, cambiábamos la voz y todo. Pero la verdad es que está bueno que podamos ser expresivos para con Dios, porque es una manera de conservar el diálogo, de estar unidos al mensaje que Él tiene para nosotros. Comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos entonces lo reprendían para que se callara, pero Él se puso a gritar aún más. ¿Qué hacía? No, eso no es gritar más. ¿Qué hacía? Un poquito más, ¿sabes? Aleluya, ahora sí. Y entonces, como gritaba más, otra vez soltó la misma frase. Hijo de David, ten compasión de mí. Versículo 49, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego y cuando lo fueron a llamar, los mismos que le estaban diciendo, no lo molestes al maestro y demás, ahora le decían, ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Ahora la noticia cambió. Primero era, callate, esperá. Ahora era, Jesús puso la mirada en vos. Yo quiero decirte esto, Jesús puso la mirada en vos. Entonces, el versículo 50 dice, el acto que él hizo. Entonces dice, él arrojó la capa, que era lo que se usaba tipo simbología para manifestar cuál era su estado, cuál era su imposibilidad. Y entonces era más o menos lo que sería hoy un bastón blanco para un ciego, era esa capa que él portaba. Y dice que lo primero que hizo, fíjese y tome de aquí el acto de fe. Alguien que grita, alguien que dice, me tiene que escuchar, alguien que sigue insistiendo aunque le dicen que se calle, alguien que apenas le dicen que Jesús quiere oírlo, revolea la capa, le pone fin a sus limitaciones y arranca hacia Jesús. Entonces dice, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Yo no quiero hacer el salto, ahora estuve viendo unos videos practicando, pero me imagino lo que debe ser el salto para Jesús. ¿Quieren hacer un saltito para...? No. Bueno, el domingo que viene es Pentecostés y vamos a hacer un salto para Cristo, ¿amén? Decirle que está la entrenate, así no. Y sí, el domingo antes de entrar todos elongando en la vereda, todo porque vamos a tener entonces el salto para Cristo. Y entonces dice, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y llega esta pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, dijo él, quiero ver, respondió el ciego. Versículo 52 dice, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Me imagino cuando recobró la vista el gozo, el festejo, pero yo me quedé pensando en esto, ¿no? Su análisis. Era tan fácil. Era cuestión de clamar cuando me paren, insistir, saber qué quiero pedir, porque pudiera ser que un ciego diga, bueno, Señor, necesito un bastón nuevo,
necesitaría un par de acompañantes que me lleven de acá para allá. Yo no puedo trabajar una pensión, yo necesitaría que me asistan, yo necesito estar rodeado, una atención psicológica que me dé contención. Podría haber pedido un montón de cosas de ese tipo que hubiesen sido lícitas, pero fue directo a lo que de verdad valía. Él mismo podría haber dicho, yo por este problema que tengo nunca pude estar con una mujer, quisiera estar con una de ellas, quisiera tener una esposa, ¿me das una esposa? Se lo hubiesen dado. Él podría haber pedido lo que quería, pero pudo ir a lo principal, pudo ir a lo importante. Y ahora entonces él podía expresar claramente que estaba teniendo una necesidad. Era una necesidad conocida, el testimonio trascendió. La palabra Bartimeo significa Bar, que es hijo, y Timeo, el vecino. Así que era un hijo de un don. ¿Viste el don de tu barrio? Don Felipe, don Juan, el del almacén, qué sé yo. Ese, el hijo de él, alguien que vos conocías. Entonces sabías claramente de su situación y ahora vos eras testigo del milagro que el Señor había hecho. Entendemos entonces que ante el paso de Jesús tenemos que tener la pregunta lista y tenemos que preparar nuestra respuesta. Tenemos que tener nuestro corazón ya listo para fluir en gratitud. No puede ser que no sepamos qué pedir, o que nos equivoquemos, o que pidamos bastón nuevo o algo parecido a lo que podía ser el error. A veces somos influidos y la influencia que recibimos nos lleva a que pidamos según lo que pedirían los demás, a que pidamos según lo que la sociedad cree que debe ser demandado para poder ser completo y feliz. Así que la pregunta entonces sería, ¿qué pedirías? Pero barra tendríamos que mencionar y preguntarnos, ¿qué necesitas? Porque tiene que haber una coincidencia entre lo que yo verdaderamente necesito y lo que pediría. Porque puedo terminar pidiendo algo que en realidad no sea lo que a mí me va a sacar de esa situación de dolor, de tristeza, de escasez, de limitación, de soledad, de lo que vos quieras llamar. Millones de personas en el mundo pierden su vida buscando lo que ellos creen que les falta en su vida y nunca logran reconocer que pudieron completarse, nunca pueden declarar que ahora ya no les falta nada. Siempre están necesitando algo más. Por lo tanto, aquellos que creían iba a producir satisfacción total, inmediatamente recibido, ya no lo hace. Bartimeo logró llegar al frente de Jesús y frente a Jesús soltó el Señor una pregunta que es muy básica, una pregunta que la verdad es extraña. Porque un ciego, conocido por todos los ciegos, revolea la capa, viene, era como evidente que quería. Era así, él hizo con los leprosos, así. Pero el hecho de que él sabía lo que quería fue que el ciego declaró y le pidió al Señor que le dé la vista. Jesús hizo esa pregunta y él respondió inmediatamente a esa pregunta, ¿qué querés que haga? Que quería recobrar la vista. Y sabemos entonces qué es lo que hizo el Señor. Vuelvo a preguntar, ¿sabés lo que querés? ¿Cuánto tiempo te lleva soñando? ¿Cuánto tiempo pensás en aquello que querés alcanzar? ¿Qué te motiva? ¿Había algo que nunca te importó y ahora porque te pusiste medio competitivo querés alcanzarlo? ¿Había algo que nunca pensaste te podía hacer feliz, pero ahora te crees que sos el peor del barrio porque no tenés eso? ¿Qué es lo que vos estás pidiendo? ¿Es sabio lo que estás pidiendo? ¿Coincide con lo que el Señor quiere darte? Sócrates tenía una costumbre, tomar momentos de descanso para, de alguna manera, distenderse, para que su mente cobre distracciones y poder seguir en su actitud y servicio. Y entonces cuenta una historia que a él le gustaba descansar la mente recorriendo centros comerciales en Atenas. Y cuando los vendedores se acercaban con sus ofertas, él les daba una respuesta que guardala, te la dejo para cuando vas a
al Alto Avellaneda, al Shopping o a la Salada, igual, en cualquier parte. Y la respuesta es, no, gracias, solo estoy observando cuántas cosas existen que yo no necesito para ser feliz. Y creo que con esa visión vamos a quedar mucho más satisfechos que mirando todas aquellas cosas que yo creo necesitar. Qué bueno que yo pueda hacer un filtro y decir, ¿de verdad esto me va a hacer feliz? No, qué bueno, 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas. Quizás en todo ese paseo te encuentres que lo único que necesitabas era un par de medias. Porque saludabas al dedo gordo, sacabas el zapato, tenía un agujero. Pero, ¿qué más hacía falta? Hacía falta que te compres esta pilcha que es así. Tenemos todo el derecho y lo disfrutamos, pero hacía falta pagarla 3 veces más de lo que vale porque ahora la usa tal persona. Que el Señor nos libre de esas situaciones y que nos ayude. Hay millones de personas entonces que no solamente van de compra, sino que también venden, compran, desean. Hay personas que entran en vicios justamente con esa intención de buscar satisfacción, de encontrar respuesta. Fuman, se drogan, se emborrachan, buscan placer en el sexo desordenado, terminan errando y confundidos. Otros se enfocan solo en el deporte, su centro es eso y están solamente enfocados en eso, ocupa gran parte de su pensamiento, de su día, los deja fuera de un montón de cosas, el cuidado de su cuerpo, todo es válido, pero no tiene por qué ser lo más importante. Al final, la idea es que cada uno pueda filtrar si eso realmente te hace feliz. Cuando vos recurrentemente accedes a algo que crees que te hace feliz e inmediatamente concluida la actividad o la situación o lo que fuese, no sos feliz, es momento de pensar si eso era lo que verdaderamente tenés que buscar. No dejar pasar un par de días y volver de nuevo al mismo error. La verdad es que todos estos necesitan a Jesús. Juan 6:35 dice que Él está a cargo de lo más básico para nosotros. Dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. La satisfacción básica del hombre está cubierta. El Señor te va a dar todo lo que necesitas. Juan 11:25 dice, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Entonces yo tengo que entender que Dios tiene todo lo que yo necesito y a través del nombre de Jesucristo lo podemos alcanzar. Nosotros que vivimos hablando de salvación, de vida eterna, muchas veces nos enfocamos solo en lo terrenal y no atendemos nuestro proyecto de vida eterna. La idea es que hoy podamos darle lugar al Señor para que Él nos auxilie por el Espíritu Santo y sepamos qué pedir. Y Dios, que no es deudor de nadie, lo dará para la gloria de Él. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Ahora, desgraciadamente, algunos pudimos habernos confundido en esto de necesitar a Jesús y por necesitar a Jesús terminamos en las filas de la iglesia. Por necesitar a Jesús soy parte de una célula. Por necesitar a Jesús confieso por donde ando que yo soy cristiano. Pero no le di el lugar que le tengo que dar al Señor. Y aunque estoy en las filas, estoy en la misma posición que Bartimeo, que no estaba en el camino, estaba a un lado del camino. Y por su salto y su decisión terminó frente a Jesús. El que está al lado del camino es aquel que acompaña, aquel que va para donde van todos. Y no tiene la posibilidad de transitar por esa calzada gloriosa. Así que, desgraciadamente también, entre los cristianos hay mucha gente frustrada, hay mucha gente amargada, no saben lo que les falta. Quiero entender que ni uno de los que estamos acá está pensando que lo que falta es un novio, una novia, una esposa. Lo que falta en esos casos es un proyecto, algo que nos lleve a algo mayor, para entonces darle
acceso a esa bendición. Proverbios 24, versículo 3 dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Entendemos que todo lo que le entreguemos al Señor vendrá, todo aquello, pero alguien tiene que ocupar el lugar central y ese es nuestro Dios. Y yo tengo que escuchar su consejo y tengo que pedirle sabiduría para que entonces venga aquello que el Señor quiere otorgarme. Es todo un proyecto y tengo que llevarlo de la manera que Él lo traza. Tampoco son las riquezas. Lo que tengo que hacer es ordenar la finanza. Cuando pensábamos en el genio, ¿no? Lo primero que decíamos, qué bueno que nos den como los dibujitos animados, ¿no? Ese cofre lleno de monedas de oro y con eso ya está, zafo, ¿no? Y si nosotros tuviéramos las finanzas ordenadas, seríamos mucho más ricos y seguramente podríamos estar prevaleciendo a través del tiempo. Proverbios 22, versículo 7 dice, los ricos son los amos de los pobres. No quiero entrar en un tema que suene político, ni mucho menos, pero lo dice la palabra y lo dice la experiencia. Los ricos son los que dan el trabajo, los que tienen una empresa, después si son justos, injustos, todo lo que ustedes quieran es discutible, pero son. Entonces, ¿por qué nosotros elegir estar en un lugar y no en el otro? ¿Por qué no nosotros decir, tengo un Dios que es Dios de riquezas y Él me puede otorgar? Lo único que necesita es que yo sea el receptor que está limpio, bendito para todas esas bendiciones y que pueda ser usado por Él con todas esas bendiciones. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de los acreedores. Guarda eso para cuando te dé ganas de sacar la tarjeta. Acordate. Los deudores son esclavos de los acreedores. Así que la idea es que podamos hoy comprender que no se trata de pedir riqueza, sino de ordenar la finanza. Malaquías 3, versículos 10 y 11 habla del diezmo. 1 Corintios 16, 2 habla de la ofrenda y de las dádivas. Podemos seguir hablando de primicia, pero tenemos que convertirnos en sembradores, en gente que fluye, en gente que suelta, y el Señor se encarga de bendecirlo. La Biblia dice que Él reprenda al devorador por nosotros, que abre la ventana de los cielos. Yo no hace falta que le dame riquezas hoy y después toda mi vida alrededor de eso cuidándolo. Lo que yo hago es, le soy fiel a Dios y a mí me fluye en el nombre de Jesús. Tengo también que entender que hay muchos cristianos que pasan gran parte de su vida quejándose y no es a través de la queja. La queja es muy difícil porque es una actitud piquetera. La queja es un piquetero, pero un piquetero trucho. Porque el piquetero por lo menos va con un cartel y yo vengo acá a cortar la calle. ¿Para qué? Porque no sé nada. Yo sé que la vine a cortar. Y viene y se para ahí, la corta. Somos los cortacalle y estoy acá cortando. Vino de frente. Ahora, el que se queja, el que dice, no, ¿viste lo que dijo el pastor? ¿Viste el líder? ¿Viste qué hace? Y que hace comentarios y que se enreda en eso, ese es un piquetero trucho, no puede cortar nada. Lo único que hace es usar esas palabras y su lamento como algo contagioso y dañino, sembrando una semilla que no es la que él tiene que sembrar, o ella, en el corazón de los que lo escuchan. Que el Señor nos dé la gracia para poder hablar las cosas de frente, como un piquetero, de los que van y que pueda pararse alguien y decir, sé que no me gusta nada, porque a mí a veces viene alguien y me dice, yo quiero decirte algo, y yo me pongo contento porque alguien viene y me quiere corregir, me quiere decir algo, pero me dice, no, hace un año que te odio, y qué bien, bueno, vamos mejorando, y entonces empezamos a hablar. Ahora, ¿por qué no viniste hace un año? Y me dijiste, te odio, aunque sea en cordobés, me lo decís, y charlamos. ¿Por qué estuviste un año tragando pus en lugar de venir a hablar?
Y esto pasa a veces dentro de las amistades, a veces pasa en los matrimonios, a veces pasa en la iglesia. Y nosotros tenemos que ponerle fin a eso en el nombre de Jesús. Decirle que está, si vamos a hacer piquete, vamos a hacerlo bien. Tesalonicenses dice que lo mejor que yo puedo hacer para no ser alguien que me rebaje a esos niveles de desagradecimiento, entonces tengo que buscar de ser agradecido y buscar el contentamiento que Dios tiene para mí. Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en... Aleluya. El texto que leo yo, la versión que leo yo, dice, den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Yo tengo que ser agradecido. Míralo al que está, decirle muchas gracias. Timoteo 6, versículo 6, dice, es cierto que con la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Vuelvo a leerlo. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Si tu postura es quejosa, si tu oración es, Dios, ¿cuándo me vas a contestar? Yo siempre estoy así mal, yo esto, y con todo lo deprimido que estoy, vos permitís que pase. ¿Qué oración es esa? El contentamiento, ¿dónde está? Mire, por ahí el ejemplo es trágico y pesado, pero alguien puede decir, mi nene le va mal en el colegio, y yo encima por ahí no le puedo dar todo lo que necesito, no pude comprar el cuaderno que él quería, la virome que deseaba, no pude, y el nene encima no me rinde, no estudia, y para él es un problema así gigante. Y al lado hay otro papá, que lo mira y le dice, mi nene ya no está, murió. ¿Qué pasó con ese gran problema que tenía este varón? Cuando cobramos dimensión de que el problema puede ser mayor, aprendemos a estimar cada problema como una situación que se puede manejar a diario. Deberíamos estar meditando en cuántas cosas buenas nos pasan, de cuánto nos está guardando Dios, cómo somos bendecidos, cuánto tenemos sin siquiera merecerlo, y entonces comenzar a manifestar agradecimiento y contentamiento en el nombre de Jesús. El Padre Celestial dice la palabra que sabe lo que nosotros necesitamos antes que nosotros se lo pidamos. Así que lo que tiene que pasar es que tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Tengo que darle lugar al Todopoderoso y esperar. Eso es lo que podíamos coincidir con la palabra de la semana pasada. Tengo que prevalecer, tengo que insistir. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Ahora, si hay oposición, el enemigo se va a levantar, encubierto o directamente se va a levantar para que se cumpla el proyecto de tu vida, para que las promesas se hagan realidad. Hay tretas del enemigo. Mira, tenemos que entender que el Señor, cuando sacó a su pueblo de Egipto, tuvo toda una estrategia, una intervención poderosa en favor del pueblo para darle libertad al pueblo, y lo acompañó y tuvo toda esa intención de sacarlo. Ahí estaba Dios entonces participando, estaba actuando, peleando. Fue integral, fue completa, involucró a toda la persona, a su medio, fue espiritual. También involucró a todas las personas que pertenecían a su pueblo y a todo lo que su medio alcanzaba. Tenemos que entender que fue físico, material, fue una libertad completa. Involucró a todas las familias y aún a los recursos de la familia. Todo eso iba a ser libre. Era un proyecto muy alto para salir de la esclavitud que ellos estaban teniendo en Egipto. El gran proyecto de Dios de liberación era simplemente para que ellos puedan servirle a Él. Y el que lo entendió pudo alcanzar esa promesa. No era cuestión solo de participar de un culto, en una ceremonia. Era servir con la vida. Era decirle, Señor, yo soy el que vos llamaste y acá estoy. No era de ratos y volver a lo mismo de antes de la liberación, sino que llevar adelante una liberación genuina. Era un cambio de todo, de mente, de lugar, de espacio, establecerse en un nuevo sueño y un nuevo proyecto, que este era
de Dios. El gran proyecto de Dios sigue vigente y el Señor tiene la misma intención para con nosotros, pero el enemigo también tiene la intención de oponerse. Y hay enemigos visibles y hay enemigos invisibles. Aún hay elementos del que el diablo se sirve que son gente de Dios, como los que acompañaban al Señor. Estaban haciendo la tarea de guardar la integridad de Cristo, de que no se rodee de tanta gente, sino que ellos lo que estimaron es vamos a cuidarlo, maestro, que no se vengan todos. Pero en eso estaban frenando a alguien que iba a recibir el milagro. Pudiera ser que alguien, queriendo hacer las cosas bien, esté estorbando que algo bueno llegue a tu vida. Tenés que hacer lo que hizo Bartimeo. Gritá y volvé a gritar insistentemente hasta que Cristo te oiga. Así que podemos entonces meditar en esta situación y entender que el enemigo puede intentar hacerme decaer, desenfocarme. Entendemos y es claro que es astuto. Y si no puede detenerme, va a buscar la forma de alterar el proyecto, la misión que yo estoy teniendo, que Dios me ha dado. Quizás me la quiere cambiar, quizás la quiere rebajar, menguar, quizás quiere reducir los tiempos. Y si lo logra, los resultados no van a ser la voluntad de Dios. Lo que Dios me llamó a hacer es lo que tengo que hacer en el nombre de Jesús. Las tretas del faraón y sus contrapropuestas, cuando leemos ahí en el pasaje, ahí por Éxodo 8, yo no quiero tomar mucho tiempo en leer muchos versículos, pero por el 8, capítulo 8, versículo 9 en adelante, dice, Moisés respondió, decime cuándo querés que ruegue al Señor por ti y tus funcionarios, por tu pueblo y las ranas que se quedarán solo en el Nilo y tú y tus casas se liberarán de ellas. Luego dice, mañana mismo contestó el faraón, así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas y de tus funcionarios. Bueno, y sigue el relato hasta entender que se dio libertad de esa plaga. Me quedé solo con eso porque ahí es donde comienza a aflojar el faraón de dejar que el pueblo vuelva a su tierra prometida, al lugar de las promesas. Pero empieza a hacer un trabajo sigiloso, que es bien del enemigo y que muchas veces nos puede afectar a nosotros también. El proyecto de Dios siempre va a tener una contrapropuesta. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te llama a algo, cuando Dios pone algo en tu corazón, va a aparecer algo que te va a decir, bueno, pero tampoco no seas fanático, bueno, pero tampoco, pero 2 veces por semana vas a la iglesia, pero así no hay presupuesto que aguante, pero así, y siempre va a ser lo mismo, siempre va a haber algo que te va a querer bajonear, pero si vos podés adorar de tu casa, vos te podés quedar mirando la transmisión, pero si vos podés, la idea es que muchas veces somos tocados y salimos de la voluntad de Dios, sencillamente porque hubo una variante pequeña, sencilla, pero que me sacó de la situación. Así que tengo que determinar que voy a salir de Egipto. Algunas de las conversaciones, Éxodo 8, versículo 26, estaría bien hacerlo así, contestó Moisés. Perdón, no estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que nosotros ofrecemos al Señor, nuestro Dios, resultan ofensivos para los egipcios. Quiso ser diplomático de alguna manera y decirle que no estaba bien que hagan esa adoración pública allí en ese lugar, porque se iban a ofender los del sitio, los terratenientes, la gente de ese lugar. Así que lo que pedía era entonces poder salir. Lo segundo que tiene que contestar como explicación está en Éxodo 8, versículo 27. Estamos entendiendo que había que alejarse lo más posible de Egipto. Entonces dice, tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. Lo próximo que tiene que pasar es que la liberación incluya a toda la familia, a los niños y a las mujeres. Éxodo 10, versículo 8. 18 dice y 9, el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, vayan, rindan culto al Señor su Dios, tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor.
También entendemos que la liberación incluía el patrimonio, los bienes que ellos tenían. Éxodo 10, versículo 25, comienzo desde el 24 leyendo, dice: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: vayan, rindan culto al Señor y llévense también sus hijos, pero dejen atrás sus rebaños y sus ganados. A esto replicó Moisés: al contrario, tú vas a darnos sacrificio y holocausto que hemos de presentar al Señor nuestro Dios. Y además, nuestro ganado tiene que ir con nosotros. No puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios, tendremos que tomar algunos de nuestros animales y no sabemos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allí. Las estrategias entonces del enemigo fueron, primeramente, podrían servir a Dios sin necesidad de salir de Egipto. Todos sabemos que Egipto es tipo del mundo y entonces ahí nos encontramos con la primera trampa que el enemigo nos hace. Nos dice: vos podés servir al Señor, vos podés asistir a los cultos, vos podés ser parte de la alabanza, vos podés ser pastor, vos podés ser líder de una célula, vos podés hacer lo que quieras para el Señor. Podés venir, estar en la portería, ser maestro, podés estar en una hora feliz. Pero un poquito de Egipto, ¿qué te hace? Un poquito de Egipto. Vos los martes, los que están acá, los martes congregan. Los martes congregaban, pero vamos a congregar en el nombre de Jesús. Algunos vienen hasta los sábados para engancharse con los jóvenes y vienen por los jóvenes unos cultos preciosos. También vienen los domingos. Amén. Pero llega el viernes y el cuerpo, saben el versículo ustedes, ¿no? Y toda la semana en la iglesia. Y yo, para acompañar todos con la jarra esquizofrénica y en el rotation todos me miraban y ya después empezaron a cantar: beba, beba, beba. Y yo estaba ahí y dije: aleluya. Y después desapareció 4 días, lo encontraron en una zanja, lo bañaron, lo trajeron a la casa y dijeron: bienvenido a la casa de Dios. Y otra vez empezó. Y era de los que están pegando vuelta. Siempre vuelven a Egipto, siempre desean, siempre sueñan. Alejémonos de Egipto en el nombre de Jesús. Podrían quedarse cerca de Egipto, al lado del camino. Hacerlo no tan lejos, haciendo que salís lo más parecido posible a un cristiano. Y quizás ese es uno de los planes que más le sirve al enemigo para tirar abajo todo el proyecto que tiene Dios con nosotros. En algún momento dice: podrían ir solo los varones. Y entonces por ahí podría ser que digan: no, congregá vos. Algunos de la mañana le dicen vieja a la esposa, qué feo. Le dice: congregá vos. Y yo me voy a quedar orando por a ver cómo sale el partido. Y algunos al revés, viene él y ella dice: no, porque venimos tarde, después el pastor la hace relonga, y yo me quedo a cocinar, así después comemos temprano y arrancamos la semana re bendecidos, yo en casa y vos allá. Y la verdad es que el enemigo tiene una idea que puede marcar. Vayan algunos de ustedes, vayan los varones. Algunos pueden decir: bueno, venimos nosotros, los nenes no quieren venir, se aburren, hacen lío, me da vergüenza, ya le di 6 cachetazos delante del hermano y no cambia. Entonces, no escatime cachetazo. La Biblia dice que con la vara hay que corregir, así que usted hágale Batman, dígale vara, así, y le da. Pero la verdad es que nosotros armamos la vida, ese mismo, ¿no?, niño que tenés que sentarlo después en un consultorio y no querés ponerte colorón y que te dé vergüenza, tenemos que estar. Aparte son niños y como niños andan, se mueven, gritan, lloran y eso no le molesta a nadie.
Eso es música acá en la iglesia, eso es vida, están creciendo. Qué bueno que podemos estar así. Entonces, no deje a nadie en casa, todos a la iglesia en el nombre de Jesús. Así que no es cuestión de tomar decisiones de oír al enemigo o ir solos, o ir solo los varones. También, por último, dice, bueno, vayan, pero no lleven un mango para ofrendar, ni anden diezmando, vayan, porque dice, podrían irse sin patrimonio. Y entonces, ahí dice, bueno, está bien. Me habló el Señor, ¿no? Y entonces la idea, en esta casa jamás rosqueamos con que hay que ofrendar, que enseñamos los beneficios, nada más. Y aquel que fue fiel va viendo cómo el Señor responde la oración y la actitud. Cuando nosotros consagramos nuestras finanzas al Señor, el Señor se encarga, Él reprende al devorador por nosotros, abre la ventana de los cielos, concede de sus riquezas en gloria. Así que la idea es que nosotros podamos estar de acuerdo con Él. Entonces, yo tengo que aprender a ser fiel a Dios. Y si voy al Señor, voy con todo lo que tengo, con todo lo que soy, salgo por completo del mundo en el nombre de Jesús. Quedarse y dejar las finanzas en el mundo es estar desordenado. En el mundo está bien falsear la verdad. En el mundo está bien infringir alguna ley. En el mundo está bien que yo no pague impuestos, que yo negree, que yo haga las cosas. En el mundo está bien. Si yo estoy haciendo eso del mundo y pretendiendo estar acá, yo dejé mi patrimonio en el mundo y mi patrimonio no será bendecido, ni podré alcanzar todas las promesas. Hace 2 días chocamos. Veníamos con el día muy lluvioso, lleno de gasoil en la rotonda y frenó de golpe un auto y frené y se deslizó, lo choqué. Me tocó otro atrás también y siguieron. Bueno, yo frené, puse la baliza, miré, pude ver que estaba como a 2 cuadras, ahí por Firestone se había metido la señora. Entonces no quería dar la vuelta para que no piense que me vaya, así que di marcha atrás, hice un lío bárbaro y me metí de nuevo en camión de cintura. Seguí, me paré al lado porque llovía un montón. Bajé el vidrio, nos pasamos los datos. Estuvo todo bien, pero tuvo una propuesta después que fue muy, muy loca. Me dice su abogado, yo quisiera que declaremos correctamente para que no haya problema. Quédate tranquilo, es culpa mía, yo choqué de atrás, el seguro va a pagar, listo. Y entonces me dice, le dijo, porque no hay otra. Me dice, sí hay otra. Y por ahí me tiró algo que en el contexto suyo, en el mundo, está bien, casi que era una gauchada que me hacía. Y me decía, vos ibas con tu señora, sí, bueno, decí que ibas con otra persona y que la otra persona con el cimbronazo, ojo, no aprendan esto para hacer macana después ustedes, pero entonces decí que con el cimbronazo, que se golpeó, que se dañó, y con esa plata que vos cobrás por el tercero que fue afectado, vas a poder arreglar también tu camioneta. Aleluya. Y me iba a empezar a contar, y hay otra. Y entonces yo le dije, no, paremos. Y no sabía cómo, no le quería decir mentiroso, no entrarás al cielo, porque entonces yo le quería decir, mira, yo te agradezco, qué gaucho, qué buena actitud, le inflé todo para decirle gracias por la intención que tenés de darme una mano desde donde vos estás, que estás en la oscuridad. Y muchas gracias, pero yo no voy a falsear la verdad, yo voy a decir lo que pasó y tu cuñada, que era la cuñada, va a cobrar el seguro y quédate tranquila, ya está. Y bueno, entonces él sé que se convenció un poco y me decía, perdoná, yo no quise decirte eso, qué sé yo, y charlamos un rato. Y seguramente esa charla va a derivar en que en algún momento en ese corazón quede esa inquietud y diga, se puede también vivir sacando la mente de Egipto y poniéndola en el reino de los cielos. Y quizás hasta sea tan bendecido o más que en aquel lugar. Así que la idea es que nosotros podamos retirar todo de Egipto en el nombre de Jesús. Hay que batallar. Faraón pedía oración y lo que hay que hacer es batallar. A veces tenemos que batallar con gente que no es sincera, con gente
que está bajo falsas apariencias. 8:28, 9:27, ahora le leo solamente el 10:17 de Éxodo. Dice el faraón, fíjate si no te recuerda a alguien que alguna vez tuviste que tratar, y dice: yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos aleje de donde yo estoy la plaga mortal. Pedía oración, pedía al Señor que lo guarde, que ellos lo cubran en oración. Planeaba que iba a ser la última vez que iba a pecar, seguramente. Pero poco tiempo después de haber firmado un decreto ahí en el capítulo 12, 31 y 32, que les daba la autoridad para salir, decide perseguirlos. Y allí el juicio que recibe de parte de Dios, y quedan todos debajo de las aguas, cuando el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo en seco. Entonces, entendemos que cuando Dios está de nuestro lado, podemos alcanzar y podemos ser aquellos vencedores que declaramos ser. Juntos con Dios vamos a vencer. Junto con Dios vamos a vencer. Ahora, permitile a Dios que tome el control de tu vida. Él tiene el gobierno. Si tu corazón estaría dispuesto en 3 niveles, si tu corazón, hablo de esto y me acuerdo de un amigo de Antonio, el tío de Zulma, que ante una prédica parecida a esta, un día decía: hoy me di cuenta que no lo tenía primero. Y ya hacía un tiempo que estaba en la iglesia, congregando, firme. Y se luchó mucho porque quería poner al Señor por sobre todo lo demás. Y aunque estaba haciendo mucho mejor gente que lo que había sido, no estaba el Señor en ese lugar. Y lo que tiene que pasar es que ahora le tengo que preguntar yo a Dios. Dios dice: ¿qué querés que haga por vos? Y ahora soy yo el que tengo que preguntarle: ¿qué haré, Señor? ¿Qué voy a hacer? Si querés cerrar los ojos ahí donde estás y le decimos juntos: ¿qué haré, Señor? Y el Todopoderoso se va a encargar de hacértelo saber. Hechos 22, versículo 10. La pregunta de Saulo, convirtiéndose en el Pablo que luego fue, dice: ¿qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. La pregunta de Saulo de Tarso en el momento mismo de su nacimiento era: ¿qué haré, Señor? ¿Cuánto hace que no le preguntas a Dios qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Con la intención de obedecerle, con la intención de serle fiel. La conversión de Saulo no fue un hecho fortuito, no fue algo casual, fue algo planeado por Dios. Fue el plan, el propósito que Dios tenía para él. Ahí en el 9:15 de Hechos dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones como a los reyes y al pueblo de Israel. Fue todo conforme al plan de Dios. El Señor tiene un plan, un propósito definido para tu vida. Él tiene un trato personalizado. Así lo hizo, y no voy a entrar en la lectura de todos los versículos, pero si querés guardar el pasaje, en Hebreos 11, en esa galería de la fe, aparece Abraham cuando fue llamado a creer algo, sin nada más que eso, la fe. Creer algo que nunca vio, que no existía, pero creyó. Y al final de este pasaje, por el versículo 10 de Hebreos 11, dice: porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Creyó en esa ciudad y la esperó, y fue por eso. Moisés, en Hebreos 11, 24, fue llamado. En Crónicas encontramos algún relato que le da
solidez a ese llamado. Isaías fue llamado, entonces la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Jeremías 1:5 también fue llamado, y la expresión del Señor fue, yo tengo planes grandes para vos, pero los tengo desde antes que fuera formado en el vientre. En Hechos entonces Pablo recibe esa visita de ese varón que viene a instruirlo y a guiarlo después de ese encuentro glorioso con Cristo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros también somos contados. Dice la Biblia, de vos, miralo al que está al lado, decirle, de vos. En Efesios 2:10, porque somos hechura. Miralo al que está al lado y decirle, qué hermosa hechura. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El Salmo 37, versículo 23, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. El Señor te afirma a medida de que vos manifestás obediencia, a medida de que vos manifestás firmeza, a medida que vos declarás que tenés deseo de serle fiel, Dios da más y te afirma y no se detiene tu crecimiento. Si se detuvo tu crecimiento, es un buen momento para preguntarte, ¿seré yo de los que el Señor afirma el paso por el modo en que vive? ¿O seré que no estoy viviendo del modo correcto y esos pasos no están siendo afirmados? 24 del capítulo 73 de Salmo dice, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en tu gloria. ¿A quién le pedís consejos? ¿Quién está visitando tu oído? La sociedad, el sistema, las redes. Si una chichi de 14, 15 años está sintiendo mariposas en su estómago y está queriendo enamorarse y va a pedirle consejos a un físico-culturista y le dice, ¿cómo hago para contenerme? Yo te voy a explicar. Y termina errando. Si yo voy a pedirle consejo a un abogado como el que estábamos hablando y le digo, no sé qué hacer. A veces tengo esa cosita de hacer una trampita chiquita que Dios ni se va a dar cuenta. Y él me va a decir, claro, eso no lo ve ni Dios. Y chao. Va a encontrar consejos. Si yo digo, no sé, suelto una pregunta en Google, ¿son muchos los que nos pagan impuestos? Y ahí me va a contestar una inteligencia y me va a decir, la mayoría, que tengo razón yo. ¿Y dónde estoy buscando el consejo? Tu consejo tiene que estar en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Él me guía, dice el texto de este 73:24 de Salmo, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Hay un proyecto eterno para mí, yo no lo puedo dejar pasar. Mire, hay otro pasaje, Salmo 15:19, dice, el Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. Yo quiero seguir la justicia. El Salmo 16, versículo 3 dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Qué va a pasar con los proyectos? Se cumplirán. Es determinante la palabra y yo la creo y la confieso sobre cada uno de los que hoy estamos acá. Si yo pongo todo en manos del Señor, se cumplirá. Se cumplirá. La Biblia dice en Isaías 30, versículo 21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos van a percibir a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Él tiene toda la intención de estar en contacto, de guiarte, de librarte del error. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pedísela a Dios. Dice la Biblia, y Él se la dará, pues Dios da a todos. ¿A quién da? A todos. Y encima dice el texto que la da generosamente.
sin menospreciar a nadie. Si a alguien le falta sabiduría, es porque no leyó este texto. Dios le da sabiduría a todo, a aquel que le pida, se la tenés que pedir. Y no solo que te da sabiduría, sino que te da generosamente y no menosprecia a nadie. No es la postura correcta ir delante de Dios, sé que no me lo merezco, sé que me porté mal. Si la sangre de Cristo te ha limpiado, hoy tus vestiduras lucen blancas y resplandecientes, y podés presentarte delante de Dios y pedir mayor sabiduría, ingresar a otro tiempo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que yo quisiera que ya vayamos redondeando para no hacerlo muy largo, pero el Señor tiene un plan personal para vos. En Romanos 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios tiene como pedido para vos en esta noche. Puedas hoy decirle y contarte como estos hermanos a los que se dirige el apóstol, y podamos tener en cuenta la misericordia de Dios y este ruego que me lleva a que cada uno de nosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, y no nos amoldemos al mundo actual, al Egipto de hoy, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, porque así vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ponete de pie y vamos a estar tomando este tiempo para orar, y le vamos a decir al Señor que estamos de acuerdo con su palabra. Todos los que estamos aquí tenemos el deseo de estar en comunión con Él, el deseo de alcanzar cada una de las promesas que Él tiene para nosotros. Pero por sobre todo, todos los que estamos aquí estamos creyendo que Él tiene planes de eternidad para nosotros. Tenía la intención de hacer un poco más extensa la prédica, pero quiero ir a este punto antes de que oremos y que vos entiendas que tu relación con Dios no es para 20 años, no es para 50 años de cristiano. Tu relación con Dios es para la eternidad. Lo que Él empezó fielmente ya no termina, será completo por el poder del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos. Egipto va a terminar como históricamente terminó, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. En los púlpitos no se habla mucho de eternidad porque hay que pasar por la muerte, y a veces ese tipo de mensajes es chocante para el que está esperanzado en el favor, en la misericordia. Pero el mayor tesoro que nosotros tenemos, ¿qué puede valer 100, 120? Los de casa de Dios menos de 120 no van a vivir, pero ¿qué puede valer esos años comparado con la eternidad? El Señor tiene planes tremendos. Timoteo 4, versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en el día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Yo quiero ser de los que están dispuestos, los que están expectantes, los que hoy tienen algo para pedirle, algo para decirle al Señor claro, los que pueden ir con esa claridad delante del Señor y decirle: yo ya sé lo que necesito, yo ya sé lo que quiero, yo ya sé lo que es importante, yo ya sé lo que me hará feliz. Y por otro lado, estoy dispuesto a contestar tu pregunta, y estoy dispuesto a decirte ahora: Señor, con mi pregunta, ¿qué querés que haga?
y que esa nueva visión, esa renovación venga sobre mi vida de tal manera que yo pueda ser impulsado y pueda ser guiado al cumplimiento del propósito que Dios tiene conmigo. Padre, en el nombre precioso de Jesús, vamos delante tuyo para rogarte que tu gracia, que tu misericordia nos visite hoy en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser de los que estamos en la roca firme, en el camino. Si estuviéramos en la actitud del mendigo, que pudiéramos tener en nuestro corazón la intención de gritar frente a tu presencia. Y si hubiera algo que se levanta para silenciarme, podamos ser los que levantamos la voz. Señor, como muestra de esto, levantamos nuestra voz en oración ahora. Ahora levantamos la voz para decirte: Señor, tené misericordia de mí. Tené misericordia de mí. Hijo de David, tené misericordia de mí. Tu compasión me alcance, me saque de la situación que estoy viviendo, me saque del dolor, me saque de la angustia, pero quiero ir delante tuyo a pedir lo correcto. Yo sé lo que verdaderamente necesito. Tu Espíritu Santo me lo está mostrando. Yo no quiero ir por las cosas básicas, por lo que todos necesitan. Yo quiero ir por lo que me transforma, me cambia, lo que me lleva a un próximo nivel, lo que me conduce delante tuyo, para ser yo el que pregunte: ¿qué querés que haga? ¿Para qué me estás llamando? ¿Para qué me sanaste? ¿Para qué hiciste el milagro? ¿Por qué estoy en tu casa? Todo lo que querías de mí lo tenés. Entrego todo mi ser. Le pongo fin a la trampa del enemigo. Rechazo el dejar un pie en Egipto. Rechazo dejar el ganado. Rechazo dejar parte de mi familia. Rechazo cualquier trato con Egipto y me vuelvo a la promesa, creyendo que esa promesa es verdadera, que me llevará a alcanzar todo lo que Dios ha determinado es mío para la gloria del Santo. Señor, que nada me detenga, que pueda avanzar rumbo al cumplimiento del propósito y de cada una de las promesas, que tu recompensa sea real y evidente por la elección que hoy estoy teniendo. Hoy decido entronarte en el lugar más alto de mi corazón. Hoy determino que estás al gobierno de mi vida. Hoy determino que toda consulta la voy a llevar a vos. Que cuando necesites sabiduría te la voy a pedir a vos. Que cuando esté pensando que las riquezas es lo que necesito, voy a acomodar mis finanzas en ti. Señor, que yo pueda ser de aquellos que viven de acuerdo con tu propósito y alcanzan las promesas que eternamente has dejado en nuestro favor. Anja mandaraba aquí, mandaraba ya babasoa. Remerenda lía, lía, mama, canda. El Todopoderoso Dios está restaurando, está sanando tu corazón, te está enfocando correctamente. Yo quiero invitarte a que, como lo hiciste aquella primera vez, hoy puedas decirle al Señor que estás dispuesto a renunciar al pecado, a renunciar a la oposición, a las tretas del enemigo. Y yo quiero invitarte a que se lo digas conmigo. Repetí conmigo, por favor. Señor Jesús, te doy gracias por tu socorro, por tu misericordia. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Dios de oportunidades, hoy te entrono en el lugar más alto de mi corazón. Reina, goberná, guíame. Tu favor sea constante y yo pueda ser de los que declaran que andarán en victoria y de poder en poder. En el nombre precioso de Cristo, sello esta palabra con la sangre de nuestro Señor, declarando que el diablo no la toca y que alcanzaré el propósito divino, el cumplimiento de tu llamado, siendo y manifestando ser fiel donde quiera que esté. En el nombre de Jesús. Amén.